Pueden tomar asiento. Interesante, estábamos esta mañana, estaba repasando un poco el mensaje y viene un pastor y me dice, ¿y de qué vas a predicar? Pues claro, estamos hablando de las enseñanzas de Cristo y es parte de la serie que tenemos. Y me puse a analizar, ¿de qué puedo hablar? Hay tantas enseñanzas de Cristo. Hemos ya repasado muchas de las enseñanzas. El mensaje en el monte de Jesús, lo que pasó en la barca, cuando Jesús se monta en la barca y cruza el mar de Galilea, y todo lo que pasa, y cuando Jesús sana a los enfermos, y cuando se pone a hablar con sus discípulos, con las masas, y me vino a la mente la samaritana en el pozo. Muchos saben la historia de la samaritana. Y después viene el otro pastor y me dice, ¿y de qué vas a predicar? Le digo, de la samaritana. Y me dice, de eso voy a predicar yo mañana, la semana que viene. Y le digo, pero es que hay tantas lecciones, tanto que aprendemos de la samaritana en el pozo, ¿verdad? Y uno puede tomar un versículo pequeñito y de ahí, porque la Biblia habla de diferentes conceptos bíblicos, principios bíblicos. Pero hoy yo voy a hablar sobre la samaritana, lo que pasó, porque es importante, es muy importante, porque habla del evangelismo, aún el evangelismo personal, ¿verdad? Y ahora vamos a explicar eso un poquito más. Pero también habla de nuestra responsabilidad ya que somos creyentes. Entonces nos enfocamos en la samaritana, que es muy bueno. ¿Y qué de los discípulos? ¿Y qué de los discípulos que vieron esa experiencia, que vivieron esa experiencia de la samaritana? Entonces quiero hablar un poquito también la respuesta de los discípulos a ese evento que ocurrió allí con la samaritana. Entonces vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leer casi el versículo completo. Van a leer conmigo, lo vamos a poner en pantalla. Vamos a tomarnos el tiempo para ingerir la palabra de Dios, porque yo voy a hablar sobre la palabra de Dios, pero vamos a leer juntos la palabra de Dios. Y eso es mucho más importante, ¿verdad? Hay una organización que se llama Grace and Mercy y ellos tienen la lectura pública de la Biblia. En otras palabras, ellos tienen un programa donde uno puede en un grupo pequeño compartir la palabra de Dios. Y lo más importante de ese programa es que tenemos una oportunidad a veces de sentarnos a leer junto a la palabra, pero también a oírla. Uno aprende por diferentes sentidos, vista, ¿verdad? Oído, táctil, tocando. A veces hablando, leyendo en alta voz. Eso nos alimenta y aprendemos. Entonces lo más importante es la palabra de Dios. Y vamos a hablar de la palabra de Dios y después vamos a hablar un poquito, vamos a explicar un poquito. Pero realmente quiero que la palabra sea la que penetre su mente, su corazón y aún le toque su alma. Entonces vamos a Juan, capítulo 4, versículo 1, pensando en las enseñanzas de Jesús. Y vemos a Jesús y la mujer samaritana. Y dice así, lean conmigo, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo.
¿de dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Ella le contesta, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Y Jesús le contestó de nuevo, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, unos siembra y otros cosechan. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Y dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Juan tiene una manera muy interesante de enseñarnos quién es Jesús y cómo es la fe. En el Evangelio de Juan, él toma el tiempo para detallar los comentarios de Cristo, de Jesús, y hacernos entender la importancia
de por qué él hacía lo que hacía, por qué él hablaba de lo que hablaba y cuál era la consecuencia de eso. Juan habló con Juan el Bautista, habló con Nicodemo, habló con una mujer samaritana. ¿Sabe lo que significa eso? Los judíos y los samaritanos no se llevaban porque los samaritanos habían mezclado su raza con aquellos de la cual ellos vivían. En otras palabras, cuando los judíos entran en la nueva tierra, Dios les dice, no se mezclen con otros. Ustedes son mi pueblo. Pero, ¿qué pasó? Llegó el cubano a los Estados Unidos y se casó con una gringa. Eran otros tiempos. ¿Y qué? Ahora mis hijos son mestizos, ¿verdad? Son cubanos, americanos, un poquito africanos, sabe Dios qué más hay ahí, ¿verdad? Y los samaritanos eran los mestizos. Era una raza que no era pura. Y los judíos no querían nada que ver con ellos. Entonces no lo dejaban venir a Jerusalén, al templo, porque eran impuros. ¿Y qué hacen ellos? Ellos hacen su propio templo, ¿verdad? Allá en la tierra de sus padres. Pero ¿qué pasa? Judea, Jerusalén está al fondo, en el sur, como decir Miami, ¿verdad? Samaria era como decir Georgia, allá para el centro. ¿Y qué pasaba? De donde venía Jesús era del otro lado de Samaria. Era del otro lado de Samaria. Allá en Nazaret, allá en la tierra de sus padres. Y los judíos cuando tenían que cruzar, preferían cruzar o por la costa, ¿verdad? Vamos a decir el occidente, o por la costa de la otra tierra que era el oriente pegado al río, ¿verdad? El Jabok, ¿verdad? El Jordán. Pero casi nunca cogían por el centro, porque por el centro tenían que ir entre dos montañas y tenían que pasar por la tierra de los samaritanos. No se llevaban. Era una religión como mixta, entre judía y lo local. No eran puros. Y la gente no tenía ningún interés de compartir su fe con esa gente. ¿Se han visto en esa situación a donde ustedes de una parte, yo soy de Bogotá? No, yo para la playa, para allá no voy. ¿De dónde eres, pastor? Cartagena. Yo a Cartagena no voy. Porque eso es Cartagena. ¿O eres de Cartagena? Yo no, yo a Bogotá no voy. Porque eso allá en la loma y hace mucho frío. No, yo soy de La Habana. Yo no voy para Santiago. Esa gente de Santiago, esos son mestizos. Esos son mezclados. Allá hay mucho, tú sabes. La gente se acuesta con cualquiera. ¿Quién dice? No, los santiagueros dicen que los habaneros, esa gente son, mira. No, ¿para qué ir allá a compartir la fe? Esa gente no creen en nadie ni se van a convertir. O posiblemente usted de Miami, usted dice, yo para el norte no voy. Canadá, ¿para qué? No, esa gente está perdida. Han visto la política últimamente. Y era así, los judíos no cruzaban por Samaria, pero Jesús tenía una meta. Jesús tenía una meta de cumplir con la voluntad de Dios. Jesús iba a cruzar por Samaria. Jesús se tenía que ir de Jerusalén porque ya los fariseos estaban volviéndose locos. ¿Quién es el tipo este que está sanando a la gente, bautizando, tiene demasiados seguidores? Discípulos. Y él decide, yo corto y me voy. Pero él corta y se va por medio de Samaria. ¿Y por qué? Porque había una mujer allí con quien él tenía que compartir la verdad. Esa era la samaritana. Y mucho más allá, el pueblo que esperaba a oír el testimonio de esa mujer para convertirse. Pero también para enseñarle a los discípulos una de las lecciones, una de las enseñanzas que hoy podemos compartir en la palabra de Dios. Los fariseos se enteraron que Jesús estaba ganando y bautizando, sus discípulos, a muchos. Y ya iban a caerle encima. Jesús lo sabía. Acuérdense que Jesús era en carne humano 100%, pero en espíritu Dios 100% también. Era el Hijo de Dios, era Dios encarnado. Él sabía todas las cosas. Y lo que él quería era cumplir, obedecer la voluntad de su Padre. Las 3 rutas, a lo largo de la costa, a lo largo del valle del Jordán o por el centro del monte, Samaria. Este último era el más rápido, pero los judíos escasa vez y rara vez cruzaban por ahí. Y llega al pueblo de Sicar.
Y ahí hay un pozo, y era el pozo de Jacob. El pozo que Jacob le había dado a su hijo José, años atrás. ¿Sabe que ese pozo todavía existe allí? Hoy tienen un edificio que lo cubre y dicen que de ese pozo no se puede tomar, prohibido. Bajito, hace 12 años yo fui y tomé del pozo ese. No sé qué microbios tenían, pero aquí estoy vivo. El pozo famoso que le daba agua a la gente, a los animales, y no es un gran pozo, pero es un pozo que mide más de 100 pies de profundidad y realmente nadie sabe quién fue el que lo excavó, pues no habla en la Biblia de quién lo excavó, pero era el pozo de Jacob. Me imagino que era el pozo que o estaba allí cuando Jacob lo compró o lo hizo Jacob mismo. Acuérdense que Jacob se lo compró a otra persona, a otro rey. Y allí todavía existe. Y ahí estaba la mujer sacando del pozo. Ella era de la aldea que estaba al cruzar del campo. Y normalmente las mujeres venían a sacar de allí, del pozo, en la tarde, porque en el sol del día era muy caliente. Pero esa mujer viene al mediodía. Dice la palabra que Jesús llegó ahí al mediodía, en la 6ª hora, y a descansar. Y los discípulos se fueron a buscar comida. ¿Pero por qué ella estaba ahí al mediodía? Porque vemos que en la palabra dice que ella había tenido 5 hombres, estaba con el 6º y aún no era su esposo. ¿Se imaginan? Ella era la mujer de la sociedad, no de la buena. Nadie sabe qué historia ella tenía, por qué ella había tenido tantos maridos. Pero se imaginan las mujeres de esa aldea, de ese pueblo. Ella no quería estar allí tomando agua del pozo con aquellas chicas, aquellas mujeres. Aún seguro que quería apartarse de la locura. Iba al mediodía allí, en el calor de día, a sacar agua. Pero ahí se encuentra Jesús, un judío, y Jesús le dice, cansado en su humanidad, en su cuerpo, ¿me das un poco de beber? ¿Un poco de agua? Y ella le dice, ¿y con qué tú vas a sacar el agua de ahí? ¿Y por qué me pides a mí, un judío? La tradición, la cultura no permitía a un hombre que no conociera a una mujer hablarle a una mujer desconocida. Tenía que ser presentado por otra mujer, a lo mejor de su tribu o del vecindario. No era así como que yo fuera a hablarle a mi esposa sin conocerla. Laura, ¿cómo se llama? Yo soy Miguel. ¿Cómo está? ¿Me da un vaso de agua? No. Era que alguien la presentara. Mire, fulana. Era la cultura. Y normalmente entre judíos se hablaban. Pero hablar fuera de su religión, de su cultura, era una cosa rara. Ella se ve como que, ¿usted me pide a mí agua? Una mujer solitaria aquí en un pozo, ¿qué usted conoce de mí? Dice la palabra de Dios que poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Tenían hambre. Esa es la necesidad humana, ¿verdad? La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo. Había una diferencia de género. Había una diferencia religiosa. Y aún Jesús le habla. Jesús tiene compasión por esa mujer. Y aparte de eso, la condición de la mujer era, vamos a decir la palabra pedorra, una situación difícil. Una mujer que había estado con varios hombres, vivía con un hombre que no era casado con ella. Era una mujer pecaminosa. ¿Cómo tú hablas con una mujer así, de ese tipo? ¿Cómo tú tomas el tiempo para hacer eso? Y en nuestra sociedad no existen las mismas condiciones. No existe la misma condición aún entre los creyentes. Digo que sí. Pero Jesús tenía una meta que cumplir y era llegarle a esa mujer en su punto de necesidad y compartir que Él era lo que ella necesitaba. No Él como hombre, sino Él como el Dios encarnado, la fuente de agua viva. La fuente aquella daba agua que en 1 hora o 2 horas iba a tener sed. Pero si ella tomaba de manantial que Él le ofrecía, ella pudiera tener vida eterna. Entonces, ¿por qué crees que Jesús fue en contra de las normas sociales al comunicarse con la mujer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue para entretenerse
¿O fue para compartir una verdad que ella tenía que saber, entender y aceptar? ¿Por qué dudamos en ir en contra de las normas sociales para compartir las buenas nuevas? Yo soy de Colombia, yo nada más que puedo hablarle a los colombianos. No, pero yo soy cubano. Mi cultura es la que está más correcta. El ego humano, ¿verdad? Bueno, pero yo no hablo inglés. ¿Cómo yo voy a compartir con alguien si yo no hablo inglés? Le he pedido a las personas que vengan conmigo en misiones a Cuba. Yo soy misionero, a mí me gusta ir a los países. Y me dicen, yo no hablo español, yo no puedo ayudarte. O, no, yo en los Estados Unidos no puedo ir a compartir con los gringos porque no nos entendemos. Tenemos traductores y la palabra de Dios es eterna. Y la palabra de Dios penetra a cualquier cultura. Entonces, tenemos que tener una idea de que Jesús estaba dispuesto a compartir con cualquiera. Él no llamó a Pedro y a Andrés. ¿Quién era Pedro? Un pescador, un hombre común, trabajador. No era un teólogo, no era un fariseo, era un hombre común. Y lo llamó. ¿Y quién fue Pedro en la historia de la iglesia, del evangelio? Uno de los grandes, ¿verdad? Él puede utilizar a cualquiera en cualquier momento, a cualquiera. Y él tenía una misión de compartir que él era el agua viviente. Mire lo que dice el versículo 10. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva de un manantial, ¿verdad? El agua viva corre por los ríos, es de manantial. Pero Señor, usted no tiene ni soga, ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Ella no entiende, pero él le explica. Porque él le puede decir su antepasado. Dios sabe tu antepasado, Dios sabe el mío. Dios sabe de dónde venimos. Pero Él quiere darte vida eterna. Y yo sé que para nosotros, muchos que estamos aquí, ya hemos tomado esa decisión. Estoy como diciendo, predicándole al coro, ¿verdad? El coro está oyendo la palabra que ellos ya saben. Pero a veces yo creo que nos olvidamos como discípulos cuál es el paso que debemos de tomar. Cuál es el ejemplo que Jesús nos da aquí con la samaritana. Es importante la historia de la samaritana, pero para nosotros los creyentes, los que ya somos creyentes, los que ya somos discípulos, es importante aplicar estas lecciones que Jesús nos da. Nosotros no somos el agua viva, pero tenemos el agua viva. Porque nosotros hemos bebido de ese manantial. Nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y nos toca ahora a nosotros compartir con aquellos que no han oído. No importa de dónde vengan. No importa de qué raza, de qué lengua. Eso es lo importante aquí. Un manantial de agua que brota para vida eterna. Versículo 13 dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. De hecho, el agua que yo le doy se convertirá en él un manantial de agua que brotará para vida eterna. En otras palabras, lo que usted ya tiene, esa agua viva, puede brotar de dentro de usted. ¿Cómo? Por nuestro ejemplo, nuestro testimonio, por lo que decimos, por lo que vemos, por lo que hacemos. Ese manantial lo tenemos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, que hemos aceptado el regalo gratis que nos ofrece Jesús. Pero ¿qué hacemos con ese manantial? ¿Lo mantengo adentro? No, el vecino ese es muy pesado. Ese no. La señora que me cuida a mí. No, el maestro en mi college, en mi universidad. No, con ese no, porque ese no entiende. Ese es un científico y me va a chotear delante de la gente. Se va a hacer burla de mí. En mi trabajo, no. Si saben que soy cristiano, después ¿qué dirán? La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed y tenga que venir aquí a sacarla. Ella pensaba literalmente que él le iba a dar una fuente de agua para beber, pero él estaba hablando de la fuente que es vida eterna. Ella todavía aún no lo había entendido. Nunca tendrán sed y tendrán vida eterna.
es un manantial que brota, literalmente brota. Cuando tú tienes a Jesús, cuando tú tienes el Espíritu Santo, que Él viene y te sella, Él te bautiza con el Espíritu Santo. Es un evento que sucede inmediatamente que tú aceptas a Cristo. Él viene y te sella, te hace hijo o hija de Dios. Yo sé que ustedes lo entienden. Yo sé que ustedes lo entienden, pero a veces es difícil. A veces es difícil practicar, ¿verdad? Es difícil compartir. Nacido del Espíritu, bautizado por el Espíritu Santo para vida eterna. Ríos de agua viva que fluyen desde el interior. Él nos da otro consolador, otro consejero que es el Espíritu Santo. Señores, señoras, señoritas, usted tiene ese mismo poder que tenía Jesús viviendo dentro de usted. Usted a sola no lo tiene, pero dentro de usted vive esa agua viva. Ella no lo entendía. Ella todavía no lo sabía. Entonces, las palabras de Jesús a la mujer en los versículos 10 al 13 parecen implicar que todas las personas están sedientas espiritualmente. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Tienes al Espíritu Santo dentro de ti? Si aceptaste a Cristo, sí. ¿Qué haces tú con ese Espíritu Santo? ¿Cómo tú lo desarrollas en tu vida? ¿Cómo tú lo muestras? La mujer había tenido 5 hombres y estaba por el 6º. Era una mujer pecaminosa. Ese borracho no se le puede hablar de Cristo, es un borracho, ¿qué vamos a hacer? Ese esquizofrénico, no, ni hable. Pierdes tu tiempo. En realidad tú piensas eso. En realidad tú no piensas que una persona puede ser transformada. ¿Qué le pasó a Pablo? Un hombre matón, pensando que estaba haciendo lo correcto, perseguía a los cristianos. ¿Y cuántos libros escribió Pablo a favor de Cristo? Aún morir por los romanos. Si Dios puede transformar a un pecador como Pablo, puede transformar a cualquiera. Si Dios puede transformar a un pecador como Miguel, puede hacerlo con cualquiera. Y para mí es un proceso, Sé que estoy salvo, pero esa santificación es un proceso. Día a día hay que luchar contra esto, la carne y el hueso, porque mi naturaleza no es la de Cristo, mi naturaleza es carne y hueso. Ahora, con el Espíritu de Cristo en mí, es que empieza la transformación. Cristo no, Cristo era completamente humano, pero era completamente Dios. Su naturaleza eran 2 en 1. Y aunque fue tentado por Satanás, ¿verdad? A ver, ¿haz de esa piedra pan? No, porque uno no solamente vive por pan, sino por la palabra del Señor. Por la palabra y el Espíritu del Señor. Ahí Jesús comparte el conocimiento verdadero con ella. Cuando le dice, yo sé tu pasado. Y cuando le cuenta, ¿y cómo él va a saber si yo nunca he conocido a este hombre? ¿Y qué hace esa mujer? Llegan los discípulos y dicen, está hablando con una mujer. Me imagino que se hablaron uno al otro. Pero no tenían la fortaleza de decirle, Jesús, hablando con una mujer desconocida y aún una samaritana, ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no entendían por su cultura, por su tradición, ¿verdad? Aún ellos todavía no estaban completamente convencidos. Yo me imagino que ellos todavía habían visto a Jesús sanar, a Jesús compartir. Aún ellos mismos estaban siguiéndolo, ¿verdad? Habían dejado todo atrás. A su madre, a su padre, a algunos a sus esposas por un tiempo. No es que se divorciaron de sus esposas, pero vamos a viajar con Jesús y nos vamos para Galilea. Y Galilea está del otro lado de Samaria, figúrate tú. ¿Cuánto tiempo se tuvieron por allá? Porque no te da tiempos específicos en la Biblia para todo. Él estuvo un tiempo por allá ministrando. Jesús estaba familiarizado con todo lo que le había pasado a esa mujer. Su historia, los chismes, todas las cosas que habían pasado. Pero Jesús en su divinidad, sabiéndolo, le ofrecía agua viva. Y por medio del Espíritu Santo, la toca. Con palabras. Con palabras. Yo soy esa fuente que tú buscas. Yo soy ese Mesías que tú buscas.
Yo vengo a ofrecerte agua, una agua que te quita la sed eterna. Estaba hablando espiritual, estaba hablando de la sed esa que viene del fondo de la humanidad cuando es corrupta, que vive en pecado. Y viene Jesús, viene a saciar esa sed. Ella habla de adoración en el monte de Gerizim, que ellos, como no podían ir a Jerusalén, decían, nosotros aquí a donde nuestros padres es que nosotros alabamos. ¿Realmente usted tiene que venir a este edificio para alabar al Señor? ¿Es necesario? Es bueno, no es malo, qué lindo estar entre los hermanos, ¿verdad? Pero usted puede adorar al Señor en su casa, en su auto, en el closet de su casa, en la sala, en el baño. No importa donde usted esté. Hoy nosotros adoramos al Señor en espíritu y de verdad. Cuando usted tiene esa conexión con Cristo, cuando Cristo entra en su corazón, esa mujer fue tocada por Cristo. ¿Y qué hizo ella? Soltó, se mandó, pero no a huirle, sino a compartir con toda la aldea. Y dice que le habló a los hombres. Me imagino que algunos de esos hombres habían sido hombres que habían tenido relaciones con ella. Y dijeron, él sabe todo lo que tú hiciste. Sabrá lo que yo hice. Hay que ir a averiguar. Curiosidad. Porque muchos no creyeron, fueron a oír. Ella vino y dio la noticia. Ella sembró, pero no automáticamente cosechó. Ellos fueron y oyeron a Cristo lo que tenía que decir y lo invitaron a quedarse 2 días. Y en esos 2 días llegaron a conocer a Cristo y llegaron a convertirse. Ella sembró, ella fue a evangelizar, pero en ese proceso llegan los discípulos y dicen, mira qué barbaridad, este hombre está aquí hablándole a esta mujer. Pensaron ellos, ¿no? Lo dice la palabra, pero no se atrevieron a preguntarle, ¿por qué hablas con esa mujer? En vez de la respuesta de, wow, está compartiendo con esa mujer. ¿Le habrá dicho quién es él? ¿Le habrá compartido algún milagro? ¿Le habrá compartido que ella puede tener esta vida abundante que nosotros estamos experimentando de milagros y de ver las cosas buenas que tiene que ofrecer Jesús? No, ellos se preocuparon más de, ¿no vas a comer? ¿Te trajimos comida? Maestro, te trajimos comida. Ustedes están preocupados por lo que van a comer. ¿No ven que acabo de compartir con esta mujer y se acaba de ir para la aldea a buscar? ¿Quiere que le explique algo? Está listo el campo, está listo el campo, pero ¿cómo va a estar listo? Si es más o menos, se entiende, diciembre, ¿verdad? Estamos en el invierno y la cosecha normalmente se recoge en abril. ¿Qué cosecha está lista? ¿De qué está hablando Jesús? Que la aldea completa está viniendo, están cruzando aquel campo, se vestían de túnicas blancas. ¿Sabe cómo lucía? Como las mías, como el trigo cuando está listo para brotar y ser cosechado. Ellos están preocupados por la comida. Dice, ¿le habrán dado algo a comer? ¿Esa mujer le habrá dado algo? ¿Por qué no quiere comer? No entendían que el alimento que él tenía era mucho más importante. Que el agua que él ofrecía eran ríos de agua viva. Yo sé que ustedes lo entienden. Pero habrá alguno que no lo entiende, que nunca ha asumido, ha leído, ha entendido que lo que Cristo nos ofrece es vida eterna y que todos tenemos una responsabilidad o de sembrar, o de regar, o de cosechar. El Espíritu Santo es el que convence, pero Él no es que nos necesita a nosotros para hacerlo, pero Él escoge usarnos para que nosotros también podamos experimentar esa misma gloria. Usted nunca ha compartido con un hermano, antes que fuera hermano suyo espiritual, y que de pronto ha tomado la decisión de aceptar a Cristo, y posiblemente Gustavo fue el que sembró la semilla. Ya le echó el agua, y yo vengo a recogerlo. Y ese gozo que hay en ese corazón cuando primero aceptó a Cristo. ¿Usted se acuerda cuando usted tomó esa decisión de aceptar a Cristo en su corazón? Ese amor, esa pasión, ese primer amor que usted tuvo. Si usted no lo ha experimentado, el único otro amor que es más grande que ese es cuando usted conoce a su mujer o tiene un hijo. Ese amor, pero aún ese amor que uno siente cuando Cristo viene a morar en uno. ¡Wow!
Los discípulos no entendieron en ese momento. Después sí. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Vayan de dos en dos, toquen en la puerta. Y si le rechazan, límpiese los pies y váyase. Pero vaya y toque. ¿Usted le ha tocado a la puerta al vecino? ¿Usted ha compartido con el vecino? Si le dice que no, no es problema suyo. ¿Y si le dice que sí? Yo he estado en Uber manejando en otro país y he empezado a compartir sobre un festival o algo de la iglesia o de la fe o qué fe practica el que va manejando, y al final de los 15, 20 minutos ha aceptado al Señor Jesucristo. Y salgo de ahí con un gozo. Pero a veces es más fácil compartir en otro país a la distancia con alguien que no nos conoce, no lo vamos a ver más nunca, que compartir con el vecino o el familiar que está perdido. Le digo, mi experiencia me ha pasado a mí. Un primo que no conoce de Cristo, y ese es difícil, ese primo mío, eso viene de la otra parte de la familia, ya tú sabes, de la otra parte de allá, eso no. Y el Señor nos pide que ese de la otra parte de la familia, del otro lado de allá, del otro lado de la calle, que ese sea el que compartimos con Él. El más cercano, el más lejano. Ellos se dieron de cuenta después de todo, pero le tomó un tiempo. Y Jesús decía que venía una nueva era donde íbamos a alabar en espíritu y verdad. Esa nueva era está aquí ya. Porque ya Jesús vino, murió por nuestros pecados y resucitó. Estamos viviendo en esa era de alabar al Señor en espíritu y verdad. Cuando aquí venimos, estamos en otra esfera cuando estamos adorando al Señor. Enfóquese en el Señor, olvídese de su problema, que si al gato lo mataron, que si el perro se escapó, que si el carro tuvo un accidente. Usted está aquí hoy presente, adora al Señor en espíritu y verdad. Usted lo puede hacer hoy. La luz verdadera, adoradores verdaderos, una vid verdadera que es Cristo Jesús. Y Dios nos da su Espíritu Santo. Mire lo que dice Mateo 28, 19, 20. Con esto cierro. Ustedes saben el versículo. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan. Vayan es. Dele. De todas las naciones. Empiecen donde usted vive. Aquí. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Viene con una promesa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primeramente que nada, creer. Si usted no tiene esa relación con Cristo, hoy es el día de creer. Segundo, obedecer. ¿Qué dice Jesús? Vayan. No se queden encerrados en su casita o en su iglesia con las cuatro paredes. Vayan. Y después, compartir y completar la tarea. ¿Cuál es esa? Compartir el Evangelio para que todos oigan. Todos oigan. Ellos deciden si sí o si no, pero tienen que oír primero. Que todos oigan el Evangelio para que puedan venir a los pies de Cristo. No se queden sorprendidos. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué hace hablando con esa fulana? ¿Y qué mengano qué está haciendo? Jesús le está enseñando una lección, aparte de que tienen que compartir el Evangelio, que tienen que trabajar el campo. El campo está listo. Señores, señoras, Cristo viene pronto. Yo no sé ni la fecha ni la hora, no soy profeta, pero viene pronto. Hay urgencia. Vayan y compartan el Evangelio esta semana. Que Dios les bendiga.